buenas tardes, ya estamos casi al cierre de la jornada, nos quedan nada más 2 trabajos más para trabajar. Hoy en Investigación Recrea Workshop 1 y bueno, el día de hoy tenemos un trabajo que nos van a presentar que se llama Brechas Digitales Educativas a 3 años de la pandemia del COVID-19 en México. Y este trabajo nos lo presenta el doctor Ernesto Roque. Él es doctor en Gestión de la Educación Superior, maestro y licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara y también es profesor investigador adscrito a la Universidad del Valle del Atemajac. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, y ha sido profesor de licenciaturas y maestrías. Y tenemos también al doctor César Ricardi. Él es doctor de Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y en Sociología por la Universidad de Barcelona, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del Grupo de Investigación de Estructura, Movilidad Social, Capital Social y Desigualdades Educativas por la UDELAR de Uruguay. Ha colaborado en proyectos y publicaciones en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública. Sus principales líneas de investigación son estratificación social, desigualdad de clases sociales y bienestar social. Vamos a darle el micrófono a que ellos nos den su presentación. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Bueno, vamos a empezar con la presentación, que es el avance de resultados de lo que viene a ser un diagnóstico que se inscribe en el objetivo 5, educación de calidad del proyecto Recrea. Como se adelantó, se titula la presentación Brechas Digitales Educativas a 3 años de la pandemia del COVID-19 en México. Y para ir un poco adentrándonos en la materia, decidimos poner alguna imagen elocuente que pueda hacer alusión a lo que entendemos generalmente por brecha digital. En este caso se cuenta sola la imagen, el chiste se explica por sí mismo. Es un poco esta idea de la carencia en el acceso como una de las dimensiones de la brecha digital, eventualmente estar en locaciones distantes, rurales, pequeñas, nos dificultan la disponibilidad de recursos, infraestructura, acceso en definitiva. Esta otra imagen que elegimos también nos ha resultado elocuente para ir un poco familiarizándonos con esta idea de brecha digital, pero sobre todo con las diferentes dimensiones que implica. Aquí vemos ya un significado intergeneracional vinculado a el tema de la alfabetización digital, ¿sí? Y esto a su vez se vincula con lo que es el uso en el marco de una brecha digital, ¿sí? Ahorita profundizaré en eso. Bueno, y esta es como para rematar, donde la tablet le objeta al libro su falta de diversidad de contenidos en la medida que ahora podemos tener varios libros en una misma tablet. Elegimos esta imagen porque hace referencia a otra de las dimensiones de la brecha digital, en este caso una que se conoce por apropiación. Además del acceso, el uso, tenemos una dimensión de apropiación y tiene que ver con lograr tener un impacto social, una utilidad significativa socialmente hablando del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Como comentaba anteriormente, la brecha digital tenemos que entenderla en su multiplicidad de dimensiones y las 3 típicas que suelen aparecer en la literatura y con la cual estamos de acuerdo son la de acceso, la de uso y la de apropiación, en una relación de interdependencia entre ellas
y progresiva también, porque para apropiarnos necesitamos usarlas y para usarlas necesitamos acceder. Teniendo explicado un poco el tema de la brecha digital y desagregado en un segundo peldaño las dimensiones, conviene ahora introducir el otro pilar del diagnóstico, que es el contexto durante la pandemia en la educación, ¿verdad? Entonces, la lámina muestra un poco cómo en un corto tiempo se tomaron medidas muy significativas. En el primer año de la pandemia, aquí en México, en marzo, se declaraba pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y en marzo también ya se publicaba en el diario oficial la suspensión de clases y posteriormente, en un periodo de tiempo muy corto, la Jornada Nacional de Sana Distancia. De algún modo, ese contexto ofreció condiciones excepcionales para explorar lo que nosotros definimos como la estructura relacional entre factores vinculados a la exclusión social, a las desigualdades sociales y la brecha digital en al menos algunas de las dimensiones que estuve comentando. Bueno, esto es un poco para abonar, lo voy a decir muy brevemente, a lo que fue el contexto de COVID-19 en la educación durante los años en que fue más alta la incidencia y que tuvo mayor impacto en términos de distanciamiento y de cierre de centros escolares. De algún modo, las medidas de prevención que se tomaron durante este periodo pusieron de manifiesto estructuras sociales de desigualdad, disparidades relacionadas con la falta de competencia, con el acceso a la conexión a Internet, a los dispositivos electrónicos que ya existían previamente, pero que vinieron a manifestarse durante el propio contexto de COVID-19. Por ahí algunas cifras que se manejaban es que el cierre de los recintos escolares afectó a 1.000 millones de escolarizados de todos los niveles educativos. Estamos hablando de una quinta parte de la población mundial, lo cual no es poco, ¿sí? Y en esta otra lámina también, que estaba relacionada con la anterior, de dar alguna información elocuente sobre el contexto, tenemos que México, ¿sí? Ya parándonos en México, no tanto en la dimensión global, fue el país que mayor número de días promedio en los 4 niveles educativos mantuvo cerradas las aulas, cuando se lo compara con otros 30 países en un estudio realizado por la OCDE. ¿Sí? Y también ha sido uno de los pocos países, junto a un grupo minúsculo de estos 30, que no activó una modalidad de cierre parcial. Entonces, vamos viendo cómo de algún modo se radicaliza esto de el cierre, la pérdida de la presencialidad y, digamos, la transición hacia la dimensión remota de la enseñanza, ¿sí? También quiero hacer referencia a algunos datos que me parecen que pueden seguir abonando el hilo discursivo que traemos con estos resultados de investigación, que es la encuesta de medición del impacto de COVID en la educación. Es una encuesta que realizó INEGI para población escolar de 3 a 29 años de edad. Y vemos que 26.6% de esta población escolar considera que las clases a distancia no son funcionales para el aprendizaje. Otro 25.3% ha considerado dejar de seguir el ciclo escolar por razones de pérdida de la fuente de trabajo, del sostén económico del hogar o algún familiar vinculado. Y bueno,
Ahora sí, vamos a aterrizar un poco lo que ha sido la investigación en términos de los objetivos de investigación. Lo anterior era dar un poco el contexto, un poco explorar esta idea de la brecha digital, sus dimensiones, tener una idea más cabal de lo que estábamos hablando. La investigación que realizamos con el doctor Roque, que es sobre todo un diagnóstico, define 4 objetivos. Los 2 primeros más vinculados a una dimensión más macro social o estructural si se quiere, y que busca identificar los factores asociados al riesgo de experimentar la brecha digital, ¿sí? Pero también determinar esa estructura relacional entre los factores, esos factores que se asocian a la desigualdad, a la exclusión social, y es decir, determinar la estructura relacional entre ellos y su comportamiento a través del tiempo, si se ha mantenido estable o si han habido cambios en esta estructura relacional. El objetivo 3 ya nos introduce en una sección de la investigación que es de un nivel más micro. Si la anterior era más macro, esta es más microsocial, y se vincula con identificar y describir los desafíos que enfrenta el plantel docente en el nivel de apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, esto en el marco de un estudio de caso, y conocer las habilidades y motivación que influyen sobre las decisiones docentes a la hora de decidir, digamos, utilizar las tecnologías de la información. Ahora bien, para dar respuesta a los 2 primeros objetivos, esta idea de identificar la estructura relacional entre los factores o determinantes de la desigualdad o de la exclusión social, ¿sí? Los hándicaps sociales en ese sentido, y la brecha digital, hicimos un pequeño ejercicio exploratorio y preliminar, porque es una investigación que está en curso, con base en las siguientes variables, ¿sí? Son variables básicas de corte demográfico, como sexo, edad, ámbito, tamaño de localidad, estrato socioeconómico y, por supuesto, algunas que hagan referencia al tema de la brecha digital. En este caso, uso de computadora, laptop o tablet en los últimos 3 meses, tomando como referencia el momento en que se realizó la encuesta. Empleamos a su vez la encuesta nacional de usos de tecnologías de INEGI, la ENDUIT, ¿sí? Y a partir de la selección de estas variables y sus categorías, que están reflejadas en la segunda columna, como pueden ver, que además en la de edad, por ejemplo, la definición de los tramos etarios trató de respetar una coincidencia con lo que son los niveles educativos, ¿sí? Se definieron tomando en cuenta primaria, secundaria, preparatoria y profesional. El estrato socioeconómico hace referencia de algún modo a el equipamiento de los hogares, el propio ingreso del mismo, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta las variables y las categorías, aplicamos una técnica de análisis que lo que permite es reducir la complejidad de los datos y tiene la bondad de permitir proyectar en un plano de forma gráfica cómo se relacionan las categorías, ¿sí? Digamos, dando a entender que cuanto más se acercan, ¿sí? En la medida que se acercan, las categorías más asociadas están entre sí y definen perfiles sociales, en este caso de desigualdad asociada a la brecha digital, ¿verdad? Entonces, hicimos este primer ejercicio para el 2019. Aquí están las categorías proyectadas en un plano, en un gráfico bidimensional, y de algún modo lo que es posible identificar es que este no acceso a la internet ni al uso de computadora como indicadores de la brecha digital se vinculan con edades menores de 6 a 12 años, que a la vez tienen un correlato con
los estudiantes, los alumnos de primaria, ¿sí? De algún modo nos está diciendo que la edad sí diferencia entre perfiles en términos de acceso a la internet y a la computadora como dispositivo. Por otro lado, vemos que se conjuntan otras características, ¿sí?, de la población escolar que sí accede a internet, sí cuenta con computadora, pero tienen edades más altas, ya son de otros niveles educativos. En primera instancia, esta segmentación es muy básica, pero nos está indicando que la privación del acceso y del uso de algún modo se asocia o correlaciona fuertemente con edades tempranas que a la vez tienen que ver con los primeros niveles de enseñanza en la educación. Pero también es posible identificar empleando, en este caso, lo que llamamos dimensión 1, que tiene más capacidad explicativa, otra suerte de características para este grupo que no accede a la internet y no cuenta con computadora, que es la pertenencia a hogares de bajos ingresos socioeconómicos y la pertenencia a un ámbito o un hábitat de vida de tipo rural, ¿sí?, o localidades muy pequeñas, menores a 2.500 habitantes. Del otro lado, en el otro rectángulo, lo que observamos es, en principio teníamos esta población de mayor edad que accede a la internet y al uso de computadora, pues ahora la tenemos con que también se caracteriza por tener niveles socioeconómicos en el hogar alto, medios altos y pertenecer a localidades urbanas. En primera instancia parece que no estamos diciendo nada nuevo. Más o menos sabemos quiénes son los más afectados y quiénes no por la brecha digital. Pero poner de manifiesto la estructura en cómo se relacionan esos perfiles es un valor agregado de la propia investigación. Y hacerlo de esta forma gráfica, ¿sí?, que por métodos tradicionales tabulares no sería tan fácil cuando se usan tantas categorías, de algún modo suma, digamos, a la investigación sobre brecha digital y determinantes de la desigualdad. El siguiente círculo, bueno, es una indicación sobre el sexo de la población escolar. Ser hombre o ser mujer no diferencia entre perfiles de acceder o no a internet, o si se quiere, la población de hombres y mujeres escolarizados se distribuye de forma proporcional entre ambos perfiles. Bueno, acá para ir cerrando, les comento que lo que hicimos fue trazar unos vectores, ¿sí?, enlazando las categorías que están en el gráfico proyectadas y ver qué nos encontrábamos. Bueno, lo que nos encontramos es que la estructura relacional, vuelvo a insistir en esta idea de una estructura de interrelaciones entre categorías que son características de la población escolar, en el 2019 y en el 2021 es muy próxima, muy parecida. No cambió esa estructura de la desigualdad en términos de esos factores que inciden sobre la brecha digital antes de la pandemia y durante la pandemia. Estaríamos necesitando una medición ex post, luego de la pandemia, para ver si la estructura se mantuvo también una vez culminada la misma. Bueno, en eso estamos trabajando ahora mismo la investigación. Finalmente, para cerrar un poco el diálogo, aparte de las ideas que puedan emerger en términos de la política pública que podríamos perfilar mejor a partir de estos datos, les cuento que introducimos otra variable que es entidad federativa y manteniendo las anteriores, ¿sí? Y lo que nos encontramos es que con los perfiles de carencia de acceso y de uso de las nuevas tecnologías de la información,
se aglutinan en ese perfil las entidades del sur del país, como era algo lógico de esperar, pero que había que demostrarlo de algún modo, ¿sí? Mediante técnicas confiables y con una validez metodológica, que fue lo que intentamos hacer. En el imaginario colectivo sabemos que las entidades del sur lidian con ciertos rezagos, pero hacerlo con un método y con un diagnóstico riguroso era lo que nosotros buscábamos con estas técnicas que aplicamos. Y bueno, tenemos en que la población escolar que no accede a internet y no cuenta con computadora tiene una predominancia en entidades como Tabasco, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, ¿sí? En contraste, las que sí acceden estarían ubicadas más al centro del país y hacia el norte. Le voy a ceder la palabra a el estimado doctor Roque, porque creo que me extendí un poco de más, para que continúe. Gracias, buenas tardes. Bueno, para continuar nada más con lo que ya comentaba un poco el doctor César, además de este estudio, digamos, en un nivel macro que se realizó en este documento, también se reforzó con un estudio de caso para una universidad privada de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto para reafirmar o en un momento dado refutar también los datos. Aquí lo que les presento en esta lámina es los momentos de inicio del uso de las TIC. Bueno, como podemos ver aquí, el 78% de los docentes ya venían usando las tecnologías desde antes de la aparición de la pandemia. Esto es bastante significativo porque solamente el 17% de ellos empezó a usarlas durante la pandemia y el 5% después de la aparición de la pandemia. Luego, lo que vemos aquí es el grado de dominio de las herramientas tecnológicas por los docentes. Aquí lo que tenemos es un promedio de las más utilizadas y en ese orden de manera descendente. Nosotros podemos ver aquí en el gráfico las herramientas que más utilizan los docentes en un grado muy alto. Tenemos, por ejemplo, las herramientas de búsqueda de información, como son el Google, el Yahoo y todas estas plataformas que nos sirven para conseguir información. Luego le siguen las herramientas ofimáticas, que son ya muy usadas por todos los docentes y tienen mucho dominio en este tipo de herramientas. El correo electrónico, las plataformas de gestión de aprendizaje como el Moodle, el Teams, el Classroom y todas estas. Luego tenemos también los foros y los chats, y en ese orden estas son, digamos, las herramientas más usadas por los docentes en un grado de dominio más alto. ¿Le cambias ahí, por favor? Ok. Como un punto medio, pues bueno, se encuentran los espacios de administración de archivos, las videoconferencias, las plataformas de contenido audiovisual, los repositorios institucionales, herramientas de creación de cuestionarios, redes sociales y herramientas de contenido como el Prezi, Office, etcétera. Y bueno, en esta otra comparativa, porque son 25 herramientas las que nosotros estamos aquí analizando, pues tenemos las de bajo dominio. Y aquí sí quiero hacer mucho hincapié. Fíjense ustedes cuáles son las herramientas, que muchas de estas herramientas deberíamos de estarles dando un uso mucho mayor, sobre todo ahora que enfrentamos demasiado plagio, tanto de los estudiantes en actividades, en sus tareas y demás. Tenemos, por ejemplo, si nosotros nos fuéramos incluso de abajo hacia arriba, aquí tenemos herramientas de detección de coincidencias. Y esto es fundamental, sobre todo ahorita que está tan de moda la inteligencia artificial, pues yo creo que debemos de hacer mucho énfasis en capacitar a nuestros docentes en el uso de este tipo de herramientas, que hasta donde vemos aquí pues son las herramientas mucho menos utilizadas, aun cuando ya empieza a haber interés en seguirlas utilizando. Cuando nosotros preguntamos a los docentes cuáles eran los medios en los que se basaban para incorporar las tecnologías en su práctica docente, pues nos encontramos que el mayor porcentaje de ellos nos dice que es por su propia experiencia,
por su propia experiencia son inquietos, empiezan a informarse a través de sus pares, los cuales les van recomendando algunas herramientas y las van probando. Tenemos también ahí revisión de estudios con algunos otros académicos, reconocimiento con colegas y amigos y al final recomendación de los estudiantes. Son las 4, digamos, opciones más, con más frecuencia que nos respondieron. Cuando preguntamos a los docentes cuál era la finalidad con la que incorporaban las TIC en su práctica docente, pues aquí podemos ver que era pues para facilitar la comunicación con sus estudiantes. Esta es una herramienta, esta es una de las razones fundamentales por las cuales los docentes vienen usando o incorporando las TIC en su práctica docente. Es muy frecuente que ellos tengan grupos de WhatsApp con sus estudiantes, hagan algún grupo y empiecen a comunicarse. Buscar información de recursos, hacer más atractivas sus clases, ampliar las posibilidades en el aula y compartir o organizar información. Bueno, ¿cuáles son las acciones que han realizado los docentes para fortalecer sus competencias en el manejo de las tecnologías? Pues aquí en este caso, como lo vemos también ahí en orden, digamos, de importancia, pues han aprendido a usar las herramientas y aplicaciones de forma autónoma. Es decir, los docentes buscan mucho apoyarse con los tutoriales, con todas las herramientas que encuentran en internet y de esa manera van aprendiendo. Aquí ya tenemos, como ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, áreas de oportunidad para nosotros desde las instituciones. Bueno, continúan formándose como en el manejo de las TICs, evalúan las TIC en su práctica docente, revisan programas y cursos, participan en foros y demás. Son muchas de las cosas que están haciendo los docentes, como lo pueden ver ustedes, pues de manera autogestiva ellos van capacitándose. Los factores que generarían un mayor interés para incorporar las TIC en sus clases, pues aquí vemos, y esto ya ha salido incluso en algunas otras de las cosas que hemos presentado. Los docentes están muy interesados, tienen voluntad, tienen interés, pero dicen, oye, pues me hace falta infraestructura, no tengo la infraestructura necesaria para poder usar las tecnologías. Y por supuesto esto les da mayor progresión profesional, de ahí un poco su interés de los docentes en incorporar las tecnologías. De alguna manera también realizan mucho trabajo conjunto con otros compañeros, con otros colegas y es la forma en cómo van generando el interés. Nosotros creeríamos, a manera de hipótesis desde cuando planteamos el estudio, que el tema de los ingresos era bastante relevante, pues como ustedes lo pueden ver aquí está en el 4º lugar. Dicho de otra manera, no es necesariamente que los docentes incorporen las TIC en su práctica docente por sueldos o por ingresos, ¿verdad? Sino nada más hay algunos factores que sí lo muestran. Bueno, hasta aquí yo creo que le podríamos dejar y pasamos el micrófono a ustedes por si tienen alguna pregunta o alguna duda y con mucho gusto lo responderíamos. Bueno. Me vieron que era de que quería preguntar algo, yo creo. Bueno, dudas muchas, la brecha digital o las brechas digitales, creo que son cosas que nos deberían de interesar bastante. En el planteamiento, creo que era solamente acerca sobre las brechas de uso, ¿verdad? Más bien, brecha de acceso y brecha de uso, hasta dónde llegan los docentes. En este caso, bueno, como precepto, nosotros estamos de cierta manera desarrollando una investigación sobre brecha digital y entonces estamos buscando nombrar o adaptar ciertas cosas que ya están nombradas. No sé si podrías hablar un poquito más alto. La verdad que el sonido ambiente no nos permite escuchar tu interesante pregunta. Sí,
Gracias. Sobre la brecha de uso, ¿no? O sea, bueno, en el estudio logro comprender que se centra en la brecha de uso y en la brecha de acceso. Me surge una duda. Nosotros estamos trabajando también parte de la brecha digital y les decía que una de las cosas que encontramos pues es que no es una brecha digital, son brechas digitales porque se amplía en cierto aspecto, ¿no? E incluso la brecha de género podría impactar en ciertas comunidades, es decir, hay mujeres que no tienen el derecho al acceso de acuerdo a su comunidad y eso implica ciertas cosas. Mi cuestionamiento más es algo que podría estar nombrando mal, porque no lo he conceptualizado y quiero saber si podríamos obtener información sobre esa parte. Hay una barrera de cristal en el que los docentes tenemos todas las herramientas, tenemos todo el acceso, pero no nos permite avanzar, porque nos encontramos en la construcción del aprendizaje, no en la significación de lo que tenemos y lo que podemos aprovechar a través de la tecnología. Y creo que el estudio que estamos provocando precisamente es en ese aspecto. Ya tenemos el acceso, entonces ahora que tenemos el acceso, ¿qué hacemos? ¿Cómo rompemos esa barrera de cristal? Y llegar a la adaptación de la brecha. Creo que estamos en un momento pospandémico muy interesante en esa parte, pero más bien mi duda es ¿cómo podríamos medir o creen que se podría medir esa parte de tenemos la herramienta pero no la podemos utilizar porque no tenemos la significación de eso? ¿Y cómo podríamos llegar a poderlo medir? Por ejemplo, en Jalisco nos entregaron computadoras a los profesores de educación básica, primaria, y trabajo en 2 centros, soy el único, bueno, seríamos 24 docentes, hasta ahora tenemos un mes con la computadora, pero soy el único que la utiliza. Los demás no la utilizan porque no se han apropiado de todo lo que podemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos medir ese acceso, esa brecha de adaptación como lo estamos planteando? Es una pregunta y una respuesta. Me parece mejor así, una pregunta y una respuesta en lugar de hacer el panel de preguntas que luego nos olvidamos. Yo me remito a responderte la parte de la apropiación. Piensa que esta es una investigación en curso, no está cerrada, es un avance de los primeros resultados y está hecha, es un ejercicio en cierto modo minimalista. Seleccionamos ciertas variables de base que se le suele decir o sociodemográficas muy básicas como edad, sexo, estrato socioeconómico, hábitat o ámbito de residencia, urbano, rural, tamaño de localidad, y luego utilizamos dos variables para ver cómo nos daba el ejercicio que remiten básicamente te diría que al uso y al acceso, y es una sola variable por cada dimensión, ¿no? Tampoco es que le metimos más. Se puede hacer, o sea, esa podría ser la idea. Hay que ver también la fuente de información hasta dónde nos deja. En este caso utilizamos al menos para el primer ejercicio, que es un poco más explorar la dimensión estructural, que es donde comentamos que usamos esa técnica que permite proyectar en un plano gráficamente cómo se relacionan estas categorías. Te lo muestro acá, mira. Es esto de acá. Te decía, lo hicimos en un carácter minimalista y remitiendo al uso y al acceso. Lo de apropiación, que además hay una suerte de interdependencia entre las 3 dimensiones, eso lo mencionamos, y una progresividad. La apropiación no está garantizada porque haya uso y haya acceso, pero sí para apropiarse es necesario que existan estas 2 primeras. Es tal vez un proyecto de futuro para seguir avanzando en la investigación, integrar la dimensión de apropiación que también tendrá sus desafíos a la hora de operativizarla y ver cómo medimos la misma para hacerla intervenir en este ejercicio, al menos en el ejercicio
más macro de hacer estos gráficos, que es toda una técnica. Lo que en realidad esta técnica nos ayuda es a reducir la complejidad de datos y de una forma gráfica y visual ver cómo se conjuntan categorías que a través de tablas sería muy complejo y tedioso, y poder identificar perfiles de la población escolar con ciertos rasgos, digamos, de carencias, de privaciones relacionados con la brecha, ¿sí? Pero bueno, esto hay que seguirlo validando con otras rondas de la propia encuesta. Nosotros lo hicimos antes, en el 2019, en el 2021, y habrá que hacerlo ahora luego. Todas estas rondas de la encuesta son comparables. En los propios anexos estadísticos de INEGI indican que son comparables entre sí, son estadísticamente significativas las comparaciones que hagas. Gracias. Bueno, en lo que respecta a los hallazgos del estudio de caso, que fue, digamos, en lo que yo más profundicé, lo que yo puedo decir aquí, primero es que no tienes por qué ser experto en todo. O sea, esto ya lo hemos venido comentando incluso en otros foros. Depende mucho del contexto donde tú te muevas, pero fundamentalmente se ha encontrado que los docentes son expertos ya en muchas de las herramientas tecnológicas que incluso ya venían usando desde antes de la pandemia. Pero ahora con la pandemia, si antes eran, digamos, principiantes o empezaban a usarlas, pues ahora se han convertido en expertos en el uso de estas herramientas. Pero algunos de los hallazgos muy importantes que hemos encontrado y que tienen que ver con lo que ya comentaba el doctor César, pero desde este punto ya más macro, pues tienen que ver con uno fundamental, es que hoy día incluso en tema de género, las mujeres son incluso más expertas que los mismos hombres, ¿no? En tema de género, por lo menos en los hallazgos que nosotros venimos encontrando aquí. Eso por un lado. Por otro lado, y esto rompe un poco porque finalmente se ha empoderado a la mujer, en este caso a las mujeres docentes. Por otro lado, en el caso de la edad, cuando nosotros clasificábamos la generación X, es decir, los docentes que recién se están incorporando a la docencia, la generación X, que ya tiene, digamos, un poco más de 5 años, y aquellos que llamamos los baby boomers, que ya están a punto de retirarse, pues ciertamente se encontró mayor dominio tecnológico de la generación X. Nosotros que creeríamos que los chavos que van incorporándose tendrían que ser más hábiles, pero esto también, una explicación sería que como van recién incorporándose, pues todavía no tienen las experiencias, ¿verdad? Entonces eso por un lado. Por otro lado, también cuando valorábamos algunos otros factores relacionados con aspectos sociodemográficos y de ingresos, pues de alguna manera sí se han venido confirmando un poco los datos. Por eso yo vengo diciendo que, a ver, o nosotros tratamos de reducir, al tratar de reducir la brecha digital, tengamos cuidado porque a lo mejor la estamos ampliando. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuáles son esos factores y entonces hay que hacer muy buenos diagnósticos para poder proponer cosas muy concretas de acuerdo a las necesidades que estamos aquí identificando. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya. Sí, buenas tardes. Creo que este es un trabajo muy interesante que si se empezó a raíz de la pandemia, se está dando la continuidad. Efectivamente, ahorita yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Roque. En cuestión al uso de las tecnologías. Los chicos que vienen saliendo de la normal o docentes recién egresados, nosotros pensaríamos que vienen pero bien ávidos. Yo soy directora de una escuela primaria, bueno, de 2 escuelas primarias, y sin embargo, creo que mis docentes antiguos, por decir los que ya están de 25 en adelante o de 20 en adelante años,
le han echado muchísimo más ganas a la actualización de las tecnologías que a veces hasta el mismo docente joven. Eso por principio de cuentas. El otro punto que yo quería comentar en base a lo que dices, que hay una barrera en cuestión a lo que les entregaron computadoras a los docentes. Bueno, hay una resistencia. Sí se le pidió al gobierno que nos diera computadora y no nos las dio a todos, ¿verdad? Nomás a ciertos docentes, pero no hay conectividad. Ese es el primer punto. Las computadoras tienen ciertos candados, no tienen una paquetería, tiene que ser con Google, con la paquetería de Google exclusivamente. Hay quien no ha estado con toda la información o capacitación de Google. Sí, quien se mete, le pica, le hace, pues le sabe, pero no todos, o sea, hay que ser claros. Entonces, esa es una barrera a la cual el docente se está enfrentando. El hecho de que nada más entre con tu correo institucional, eso también es otra barrera, porque hay quien pues se le bloqueó ya, hay que no le digas y le hables a no sé quién, al microvid, al micrositio, o sea, toda esa parte son barreras que se encuentran. Pero bueno, todo eso el docente tendrá que aprender a responderlas, a solucionarlas, y también tendrán que apropiarse de esto que es lo nuevo. Y a raíz de que regresamos a clases, también la tecnología dejó un poco más como, no sé, los papás dicen, queremos clases presenciales. O sea, volvemos a eso antiguo. Hay papás que todavía no nos ubicamos como padres, en donde pues el maestro dice, es que sabes qué, yo quiero que la tarea me la subas por el Google Classroom. No, papá, a veces dices, tengo la mala intención de que es que me va a llenar y me va a saturar mi teléfono. Entonces todo eso son pues ahora sí que barreras a las que también los docentes nos encontramos en esa brecha de la direccionalidad, de la tecnología. Básicamente, yo no tenía preguntas, más bien era un aporte. Gracias. ¿Alguien más? No, pues primero felicitarlos por este trabajo, pues que da continuidad justamente a estos objetivos del seminario de investigación. Y en esa misma línea, bueno, sí, creo que es muy importante lo que comparte hoy la maestra, ¿verdad? Ya tenemos los qués, no queda duda de que ese trabajo de preliminar de análisis de los estadísticos es muy claro y nos lleva hacia una dirección, y ahora vale la pena mirar también, ¿verdad?, como investigadores los cómo. Yo creo que esa es la parte que queda abierta. Tal vez está ahí la necesidad, el interés por el docente de permear en alguna tecnología, el interés o la barrera que no les permite indagar en ellas, pero necesitamos saber cuál es el punto medio, que no puede ser igual tal vez en todos los contextos, y que es parte de lo que hoy nos trae aquí en este seminario de investigación. Bueno, no me queda más que invitarlos a eso y felicitarlos por su gran trabajo y aportación. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí presentes. Y sí, el trabajo nos da para muchas nuevas líneas, ¿verdad?, para trabajar. Y bueno, agradecemos también a las personas que se encuentran en línea, que nos están siguiendo, y vamos a dar ya del agradecimiento a nuestros ponentes por medio de un reconocimiento. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en este Congreso Recrea Academic edición 2023. Como ponentes a Ernesto Roque Rodríguez, un aplauso por favor. Y a César Augusto Ricarde Morgavi. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos a seguir en esta edición. Nos queda solamente una actividad más con otro de nuestros ponentes. Muy interesante, cómo iniciar un posgrado. Si estamos interesados en iniciar un posgrado, cómo hacerlo, ¿no? Algunas claves
para hacerlo. Y les damos las gracias y nos seguimos viendo. Gracias a los que están en línea. Hasta luego.